Dios los bendiga. En esta tarde estamos agradecidos con Dios por el privilegio que nos da de poder entrar a los hogares. Y estamos conectados a través de la red, del internet, en vivo. Hoy estoy predicando en español en el área de Wyoming. Así que un saludo afectuoso a todos los que se van a conectar con nosotros. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder entrar a los hogares. Dios los bendiga a todos, conectados primeramente con Dios y ustedes conectados también a través del Espíritu Santo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendecido día. Gracias te damos, Señor. Vamos a dar honra y gloria y alabanza, porque este es un día especial, domingo, donde muchas iglesias se están reuniendo, otras estamos por medio de online, por medio de la internet, así que estamos contentos y agradecidos con Dios. Gracias, Yuri, Dios te bendiga, un afectuoso saludo para ti, al Valle de Texas, que estuvimos allá también conectados y amándonos a todos en un mismo amor fraternal. Bendecido día, y hoy domingo estamos, como les dije, en el área de Wyoming. Estoy visitando a los familiares, pero conectados por medio de la red con cada uno de nuestros amigos allá en Brownsville, en todo el Valle de Texas, y los que se van a conectar después con nosotros. Dios los bendiga. Y vamos a entrar hoy día, tenemos una lección hermosa, así que vamos a estar contentos predicando su palabra, y siempre Dios es fiel. Dios es fiel y queremos escuchar la voz de Dios, queremos ver la gloria de Dios a través de su palabra. Así que queremos expresar primeramente que Dios es grande y poderoso y que Él sigue siendo fiel. Él es bueno, así que por su grande misericordia estamos aquí. Hoy vamos a estar hablando fuerzas de Dios. Fuerzas de Dios. ¿Quién no necesita las fuerzas de Dios? Yo las necesito todos los días. Sin Él, pues estoy completamente limitada, pero en Él todo lo puedo. Así que vamos a entrar en oración. Si tienen por ahí una petición, mándelas por el medio del Facebook. Algunas veces las puedo ver y algunas veces después de que se termina la predicación podemos ver esas peticiones, pero yo oro por ellas después de que termina todo en mis oraciones y están ustedes. Así que vamos a entrar en oración, ¿ok? Padre, yo te doy gracias primeramente, Señor, por el privilegio que nos da de entrar a los hogares. Bendecimos tu nombre, agradecidos contigo, Señor. Bendecimos todo el público a través de tu palabra, nuestros amigos, nuestros hermanos en Cristo. Bendícelos. Abre las puertas de los cielos para que tu presencia empiece a llenar los corazones. Algunos de ellos se estarán conectando mediante estamos hablando tu palabra, pero otros quizá después de que termine estarán también viendo los videos. Bendecimos a cada uno de ellos, Padre. Fructifica tu obra, abre los corazones, que no se olviden de ti, de que tú eres un Dios que está ahí siempre fiel, y que nosotros muchas veces olvidamos tu palabra, olvidamos lo que tú eres, pero aún así tú tienes misericordia de nosotros. Bendecimos a tus hijos y a tus hijas, declaramos bendición. Yo cierro mis labios para que a través de tu palabra tú hables en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que estamos contentos, y estamos contentos porque saben una cosa, el que hace las cosas más grandes es Dios, y así que servimos a un Dios grande y poderoso. Así que tengan esa completa fe en Dios. Dios está obrando en nuestras vidas, y hoy nos va a hablar Dios precisamente a través de cómo las fuerzas de Dios. Hoy en día mucha gente se siente cansado, se siente agotado por tanto estrés. Hay muchas cosas que están sucediendo, se mueven las situaciones, y como que pareciera como que nos sentimos agotados, nos sentimos deteriorados en cierta manera de pensar, que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Entonces hoy día, sobre todo cuando la gente necesita tener fe, tener confianza en Dios, ver las grandezas de Dios, de que Dios no está limitado en lo que Él hace. Él es siempre fiel, y Él es un Dios que cumple sus promesas. Y yo estoy aquí por la gracia de Dios, y yo sé que ustedes también, por la gracia de Dios. Miren cuántas personas ahorita están en los hospitales, y hoy tenemos una palabra también para dar fuerzas a aquellos que se sienten débiles de salud, que se sienten como que necesitan que Dios los levante, que Dios les dé fe. Hoy la palabra de Dios, vamos a ir al profeta Isaías. Me encanta el profeta Isaías porque es un profeta que anuncia todas las grandezas de Cristo, como Él
debería de venir y habla mucho de lo que es la venida de Jesucristo. Entonces hoy entramos al capítulo número 40 y vamos a leer 2 versículos y de ahí vamos a entrar en el desarrollo de la palabra de fuerzas de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 40, voy a leer los versículos del 30 al 31. Dice ahí su palabra, dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios bendiga su palabra. Hemos orado y damos gracias al Señor por su palabra. Estamos viendo primeramente aquí en estos versículos cómo las promesas de Dios venían a través de Isaías cuando el pueblo de Dios estaba sufriendo una angustia, estaba sintiéndose políticamente como si Dios no lo escuchara por medio de las potencias asirias, y tomaban ellos posesión, invadían y conquistaban sus tierras. Estaban ellos queriendo dominar al pueblo de Dios. Y este pueblo ahora, que era el pueblo de Israel, tenía promesas de Dios, de que era su Dios el que lo había sacado de Egipto. Era un pueblo que Dios había hecho la promesa con Abraham de que repartiría sus promesas por medio de él. Habría una generación y tan grande que ni siquiera podía ser contada. Dice: mira las estrellas, y así la bendición de todas esas estrellas que ven. Te voy a dar esa promesa de la visión que Dios le daba. Era una tierra también nueva donde fluiría leche y miel, una tierra de bendición. Pero en estos momentos el enemigo venía y invadía sus tierras. En el capítulo 40 y también 48 podemos manifestar que estaban ahí las promesas de redención, de liberación, pero había sufrimiento, había agotamiento, y comenzaban a sentirse ellos como que Dios me ha abandonado, no veo la bendición de Dios. Y Dios traía una palabra de consuelo para su pueblo. Dios traía una palabra de Dios para reforzar la fe, para que ellos supieran que en medio de la prueba había esperanza. En medio de las situaciones que pareciera que estaban abandonados, Dios enfatizaba su punto de que Dios estaba con ellos y que Dios los iba a ayudar. Y Israel tenía ese camino donde no estaba escondido Dios, mas sin embargo decía ahí que mi camino, dice, está escondido del Señor y mi derecho es ignorado por Dios. Como que dice, no. Entonces entran preguntas y situaciones donde vemos el profeta hablando y cuestionando para mostrar a ese Dios grande y maravilloso que nos puede sostener, nos puede ayudar. Esto es importante para el día de hoy, cuando vemos que los gobiernos como que se flaquean, como que están débiles. Hoy en día tenemos que orar por los presidentes, los que están en un gobierno donde necesitan, los que tienen un puesto como un presidente, como alguien que está en autoridad. Tenemos que levantar altares y oración, porque hoy más que nunca como que no hay ser humano que en un determinado tiempo se pueda sentir débil, se pueda sentir en lo que es la naturaleza, nos podamos sentir como que necesitamos que Dios nos refuerce, necesitamos las fuerzas de Dios. Yo estoy segura que hoy el presidente necesita las fuerzas de la oración, y cuando hay un problema, cuando hay una situación con mayor necesidad, necesitamos que alguien nos levante, que alguien nos diga, mira, todo es posible en Dios, hay alguien grande que te puede escuchar, o simplemente decirle, mira, hay fe cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, hay esperanza cuando tenemos a Él. Entonces el Señor es un Dios que no tiene principio ni tiene fin. Ese es el Dios que nosotros servimos, un Dios que es eterno. Entonces vienen preguntas
para alentar a este pueblo que el enemigo lo tenía atrapado. Muchas veces podemos sentirnos atrapados porque no vemos la luz del día y cada problema añade más necesidad de que alguien nos ayude. Muchos problemas están surgiendo hoy. Hay gente que necesita simplemente la ayuda económica o simplemente sentirse que tiene un amigo, que tiene una persona con quien puede contar. Los familiares muchas veces dan la espalda y como que no nos conocen, como que nos vemos como extraños. Hoy en día hay un enfriamiento espiritual y Dios nos está llamando para venir al que es poderoso, al que nos conecta, al que nos refuerza, al que hace milagros, y viene cuestionando, y Dios trae una palabra de consuelo hoy en día, una palabra de reforzar nuestra fe y de darnos ánimo para seguir adelante y que confiemos en Él, que Él está delante de nosotros. Hoy hay angustia en las familias, hoy hay, ¿qué va a pasar? Miren nada más, no hay gobiernos que no puedan quebrantarse ante todas situaciones, pero hay un gobierno de Dios que permanece fiel. Y ese es el gobierno que gobierna sobre todas las cosas, que ese es el Dios Todopoderoso. Y en medio de todo esto, el Señor es eterno, el Señor no desmaya, el Señor no se cansa, el Señor tiene entendimiento aún de las cosas que no podemos entender, porque es su pensamiento, sus obras son inescrutables, son inmensas. Por eso vemos aquí que cuando Dios habla, dice consolados, dice en el capítulo 40, empieza el versículo 1 en una palabra de consolación, dice consolados, pueblo mío, dice nuestro Dios. ¿Quién no necesita consolación? Muchos han perdido seres queridos, amigos, o han perdido algo y se sienten que necesitan ser levantados, que ese espíritu que anda como caído lo levante. Cuando hay una pérdida, cuando hay una situación que está fuera de control, Dios dice, escuchen, dice, consolados, consolados, pueblo mío, dice nuestro Dios. Dice, hablar al corazón de Jerusalén. Dice, hablar al corazón de esa tierra donde vio nacer al Redentor de Jesucristo. Hablar al corazón del pueblo de Dios. Hablar al corazón de cada uno del que está viendo este mensaje. Y habla directamente al corazón. Dice, decida voces de su tiempo. Es ya cumplido que su pecado es perdonado. Wow, aquí viene una promesa donde habla primeramente de recibir ese perdón, de clamar ahora en medio de un desierto, en medio de situaciones, y dice, todo el valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero, fíjese, y lo áspero se allane. Aquí hay otra cosa que habla cómo viene Dios hablando para esa consolación, donde se manifestará, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¡Wow! Qué hermoso ver aquí cuando a través de la palabra de Dios empezamos a escuchar palabras diferentes, no palabras de derrota, no palabras que traen condenación, no palabras que dicen, ya estás derrotado, ya no tienes remedio, ya está terminado todo. Y viene esta consolación, porque aquí habla Dios, lo que leímos, dice ahí, dice, muchos se van a fatigar, los jóvenes se van a cansar. ¿Se puede cansar un joven? Sí, se pueden cansar los jóvenes, se pueden cansar. Dice, se van a inclusive a flaquear, pueden flaquear, porque acuérdate que la naturaleza cuando está joven tiene más fuerza, tiene más vitalidad, pero cuando Dios está en la vida de la persona, dice, ¿de dónde salieron esas fuerzas? ¿De dónde salió esa vitalidad? ¿De dónde sacas tantas cosas que te hacen levantar? Porque cuando Dios está en tu vida, Él da fuerzas al que no tiene ninguna, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando viene este consuelo y viene ahora
presentando a Isaías al Dios, dice, y le dice, mira, quiero consolarte. Quiero que veas quién es nuestro Dios. Quiero ver cómo ese Dios que ahora promete por medio de Jesucristo. Aquí todavía no venía Jesucristo, pero estaba la promesa. Pero nosotros tenemos promesas de vida eterna, tenemos promesas de redención, tenemos promesas donde nosotros tenemos que confiar en Dios. Y Dios está en nosotros. Pero déjeme ver algo aquí porque no está conectado y no quiero que se me vaya a desconectar esto. Permítame tantito, no me voy a dejar porque el enemigo... Eso ya está conectado porque no quiero que se me vaya la imagen. Pero tenemos nosotros primeramente que saber que el incomparable Dios de Israel, que hablaba a su pueblo, hoy en día quiere también traer palabra de levantar ese espíritu de derrota que hay hoy en naciones, hay en familias. Y ese espíritu de derrota lo quiere levantar con las fuerzas de Dios, con el armamento de su Espíritu Santo, con el armamento de sus ángeles celestiales. Por eso esta palabra que dice, ¿quién? Y hay varias preguntas que van a surgir. Y primeramente dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collado. Wow, aquí vemos primeramente que hay preguntas que vienen primeramente a darnos respuestas. Primero dice, ¿quién pudo medir los mares? ¿Quién puede medir los océanos? ¿Quién puede medir y tener la perfecta medida para las pesas de levantar? ¿Alguien tiene limitado el levantar? ¿Quién puede levantar un peso de 500 toneladas? No hay ser humano. ¿Quién puede levantar una tonelada? Nadie. ¿Quién puede levantar un peso tremendo? ¿Quién puede medir exactamente lo que miden las aguas? Lo ancho, lo hondo, la longitud de los mares. ¿Quién solamente? Y hay pregunta, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Se imaginan todo lo que nuestros ojos no, siquiera en lo infinito, no pueden ver? Hay algo grande en ese poder de Dios que con el solo hueco lo puede medir. ¿Sabe lo que es un hueco? Mira tu mano. Mira lo que hay en tu mano. Ese hueco es tan pequeño que no puede haber imaginación para poder ver la grandeza de Dios. Nuestros ojos no tienen la capacidad para ver la grandeza de Dios. Por eso muchas veces cuando hablamos de Dios decimos, yo tengo un Diosito, no, yo tengo un Dios poderoso. Eso es un Dios grande, majestuoso, omnipotente, donde la fuerza de Dios es más grande, donde el poder de Dios se manifiesta completamente, dice, y luego habla y dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia? Aquí hay quiénes y a quién. Y luego dice, en otra pregunta, dice en el versículo 18 del capítulo 40, dice ellas, ¿a qué pues haréis semejantes? ¿A Dios? ¿O qué imagen le comprendéis? El artífice que prepara la imagen detalla el platero, le extiende el oro y le funde cadenas de plata. Todo esto habla de lo que es limitado, lo podemos ver tallado a un Dios. Pero ese Dios no está en esa grandeza que es Dios, porque no se puede medir en una imagen, se tiene que medir a lo infinito, donde dice no lo puede ni siquiera comprender, porque el artífice lo prepara la imagen de su creador, que es la imagen, el artífice, el artista, el que crea la imagen la va a poner en lo que mira él, en lo que puede hacer. Por eso es que no hay imagen ni semejanza en Dios, porque es todavía lo infinito. No puede haber una mente que pueda crear la imagen de Dios, porque dice, es semejante a ese mismo Dios. ¿A qué es semejante al Dios que tienes? ¿Es pequeñito
¿O es un Dios grande y poderoso? Donde no hay artífice, porque el artífice lo va a preparar, el platero lo va a hacer en eso. Pero dice, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca en un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Y luego dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os los han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el círculo de la tierra y cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Se imaginan ustedes? Esto es algo ya grande. Dice, Él extiende todo en una tierra grande, en la tierra que no la podemos otros ver con nuestros ojos completamente. Dice, Él está sentado sobre el círculo de ella, sentado en el círculo de la tierra, vamos a decir en el polo norte, se puede sentar Dios. Todo esto es algo que quiere verte la comparación de lo que es ese Dios. Está hablando grandezas, está hablando cosas para poder nosotros simplemente llevar una idea de lo que es el Dios que nosotros podemos confiar. Dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Esto es importante saber, por eso necesitamos tener un fundamento grande, lleno de fe en nuestras vidas. ¿En dónde estamos parados? ¿En dónde está nuestra visión completa de nuestra vida? ¿Está en Dios o tengo confianza en un gobierno? No, ya están todos derrotados, están peleando unos con otros. Yo no me meto en política, pero ¿cuántas cosas no se dicen hoy? Que se muera y que esto y que pase. ¿Por qué no ponemos nuestra confianza en Dios y vamos a desear lo bueno para las personas en lugar de estarnos enojando unos con otros, de estarnos llevando mal, de estarnos diciendo cosas malas? En lugar de bendecir, estamos llevando maldición a nosotros mismos, condenándonos, y no dejar que ese Dios grande y poderoso haga su voluntad en nosotros. Y habla aquí, dice, Él convierte en nada. Lo puede destruir, puede dejar solamente nada, porque es más grande el gobierno de Dios. Dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino lo lleva como hojarascas. Fíjese, todo lo que hay en este mundo, en las manos de Dios, si Él quisiera, lo pudiera llevar simplemente como una hojarasca, lo pudiera destruir, pudiera Él iniciar todo de nuevo, como cuando mandó un diluvio por medio de Noé, que diera salvación. Hoy Dios está hablando para que nosotros tengamos fe, podamos caminar de la mano de Dios y tengamos fuerzas de Dios. Pero para esas fuerzas tenemos, cuando tú tienes algo en tu vida, te quieres sostener en algo seguro, ¿sí o no? Todos queremos seguridad. Y queremos seguridad en muchas cosas que estamos viendo, pero no estamos buscando la seguridad eterna, no estamos buscando aquello que va a permanecer sobre gobiernos, que va a permanecer sobre principados, sobre todas las cosas. Y ese es el gobierno de Dios. Yo quiero estar siempre en ese gobierno. No sé tú cómo estás en esa fe con Dios. Yo quiero sentir las fuerzas de Dios porque quiero que mi familia también pueda recibir estos mensajes donde podamos nosotros reforzar nuestra fe. Cuando hoy se debilitan las fuerzas más poderosas de los gobiernos. Hay mucha debilidad, pero también hay mucha fuerza espiritual, demoníaca, que quiere destruir la fe de aquellos que proclaman tener fe en Dios. Hoy se sienten muchos débiles en la fe.
Se sienten como que Dios los ha abandonado. Y ellos dan la vuelta a Dios porque piensan que Dios los ha hecho a un lado. Y Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que nos alejamos de Dios. El pueblo de Israel se alejó muchas veces de Dios. Y ahora estaba él, lamentablemente por ese alejamiento, estaban sufriendo, estaban viendo que el enemigo los tenía atrapados, pero había promesas de Dios y les traía este mensaje para consolarlos, para levantarlos. Hoy en día trae un mensaje también para aquellos que se sienten como que están desconsolados, como que no tienen un rumbo, no tienen una dirección y buscan una dirección equivocada. Pero hay una dirección que nunca se equivoca, que es la dirección divina a través del Espíritu de Dios. Y dice ahí, ¿a qué pues haréis semejantes o me compararéis? Dice el Santo, dice Dios. Levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Levantar en alto nuestra mirada y empezar a detectar que hay un creador de los cielos, de la tierra, de los mares, que hay alguien más grande que se llama Jesucristo. Él es mismo que estaba con el Padre antes de venir al mundo y creó, fue parte también con su Padre de crear los cielos y la tierra. Nos creó a nosotros, nos dio nombre como hijos de Dios, somos pueblo suyo. Y como Él dice ahora, habla, dice, ¿quién crees? ¿A quién me estás haciendo semejante? Me estás limitando en una imagen, me estás limitando en un Dios que solamente tus ojos pueden ver a través de una imagen hecha por un platero, por una madera, o me estás comparando a aquel que es incomparable, que no hay cómo describir en esa imagen, porque mi mente no la podría hacer, porque a Dios solamente lo tenemos aquí en el corazón y se revela a través de su palabra, porque Dios no tiene imagen ni semejanza, perdón. Dios es a lo infinito, a lo infinito. Él ha sido siempre, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el alfa y el omega. Él es el principio de todas las cosas. Él es el principio y también será el final de todas las cosas. Entonces, ¿por qué lo comparamos tan pequeño? ¿Por qué lo encapsulamos? Y cuando vemos a ese Dios, dice ahora, levanta en algo tus ojos, levanten sus ojos y mirar quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. Él cuenta su ejército. A todas, dice, las llama por su nombre. Ninguna falta. Dice, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder, su dominio. El dominio, la fuerza, el poder. ¿Cuántas cosas están esperando hoy? No, pues no sabemos si va a ganar si va a ganar el otro, si se va a poner peor la cosa, si no sé. Vamos a confiar en Dios. Que si va a haber trabajo, que si el futuro, no, el futuro lo tiene ya Dios predestinado. Sus planes, dice, porque dice, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. Y es verdad, yo creo que ya Dios pasó. Yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Yo creo que ya Dios me echó a un lado. Pero dice, nuevamente pregunta, y el profeta habla diciendo, ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿Cuál sabiduría podría ser mayor? La sabiduría de Dios es grande como ninguna, como ninguna. Él es el sabio de los sabios. Él tiene control de todo y sabe lo que nosotros necesitamos. Ese Dios que hoy te dice, los muchachos se fatigan, el más joven se puede fatigar, pero las fuerzas de Dios que vienen a tu vida serán grandes. Dice, número 1, habla de nuevas fuerzas, pero dice, levantarán alas como las águilas.
¿Cuántas veces ha pasado que sentimos que con las alas rotas, nuestras ilusiones, nos sentimos que estamos enjaulados en nuestra propia jaula, que hemos quitado las ilusiones que Dios ha puesto en nuestro corazón? Y nos vamos cortando las alas en los sueños y visiones que Dios nos ha dado. Y empezamos a desesperarnos y no sentimos que ya no podemos levantarnos. Y así son las águilas. Las águilas tienen alas. Es un ave que tiene que también sufrir un cambio en su vida para poderse renovar. Y es doloroso ese cambio, porque ella vuela tan alto que va más alto que las tormentas. Para poder seguir controlando el vuelo, tiene que subir arriba de la tormenta. Entonces nosotros muchas veces estamos abajo, estamos en la tormenta, abajo, pero no miramos al Padre, al Creador de las tormentas, que se llama Jesucristo. Y estamos mirando el problema, estamos acorralados, cortadas las alas, que sentimos que no nos podemos levantar. Hay gente que está hoy depresiva en una cama, hay gente que está ansiosa, con mucha ansiedad, simplemente porque está muy nerviosa. Hay personas que tienen problemas porque terminó mi trabajo y ¿qué va a pasar? Yo no voy a encontrar trabajo. Y te sientes derrotado. Hoy trae Dios una palabra de consuelo para su pueblo. Porque hoy necesitamos ser consolados, necesitamos ser levantados, necesitamos cambiar esa mirada a lo negativo. Dejamos de mirar a lo que hemos idolatrado. La idolatría causa desviación de Dios. Idolatramos las cosas de este mundo y empezamos a confiar solamente en lo terrenal y no en lo espiritual. No en lo que viene eterno, que viene de Dios. Y vemos solamente a través de la vista carnal. La carnal eso es lo que significa bíblicamente a lo que es la debilidad, de lo que es el espíritu que gobierna sobre las cosas de este mundo. Pero a través del Espíritu Santo dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llega a través de Jesús. La presencia de Dios, Él es el que consuela también. Ahora es el consolador de nuestras vidas. Él es el consejero. Él es el Dios de paz, que pone paz cuando en el mundo muchas veces no hay paz. Hay guerras en los hogares, en las familias. Hay problemas uno tras otro, entras a uno y entra al otro, que el carro, que esto y con lo otro. Y empezamos a ver tanto el problema que nos sentimos agotados. Simplemente el estar encerrados más tiempo, hay agotamiento espiritual. El ponerse una máscara, ¿por qué la tengo que poner? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empezamos a tener negativismo. Pero aquí tenemos que levantar alas como las águilas y volar más alto que la tormenta, que el problema que te está afectando. Las águilas hacen eso. Ellas vuelan más alto que la tormenta. Para poder volar, ellos están arriba y la tormenta está abajo. Nosotros estamos viendo, muchas veces solamente estamos viendo hacia abajo. Cuento una historia que había un águila que fue criada entre gallinas y siempre se creyó ella una gallina, se creyó una ave que solamente comía de lo que recogía del suelo. Y ella pensó que como convivía con las demás y era tratada como una gallina, se creía una ave que no podía volar, que no podía ella extender sus alas para poder ser libre, y se creía una gallina. Y una gallina estaba limitada porque comía lo que cae solamente en el suelo. Y la águila es diferente, ella va y caza. Y ella caza con su pico, que inclusive tiene una renovación cuando ella quiere renovar su pico y se cambia todo. Con su propio pico arranca sus alas para que puedan nacer nuevas alas en su vida. Y así mismo Dios quiere arrancar todo lo viejo, todo aquello que ha venido a llenarnos de negatividad y que ha encerrado nuestra mente para no tener una visión clara de Dios, para limitar y encajonar a Dios, que Dios se ha olvidado de nosotros.
El pueblo de Israel tenía muchos problemas en este tiempo. Había una necesidad de Dios y tenían que ver a ese Dios que un día los había sacado de Egipto y había abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Y Israel sufría ahora las consecuencias de tener enemigos como naciones. Nosotros todos los días tenemos un enemigo que se llama el diablo y él quiere robar nuestras bendiciones, quiere robar nuestra paz y nos quiere quitar fuerzas para no creer en Dios, para no confiar en Dios. Cuando estas águilas, esta historia de esta gallina, que se creía gallina pero era un águila, descubrió que tenía alas y que podía levantarse en alto y decidió un día iniciar un vuelo y pudo volar tan alto que dijo, ¿cuánto tiempo estuvo dominada por el miedo y la incertidumbre de creerme una gallina y ahora sé que soy algo diferente, que tengo alas para volar? Tus aspiraciones, tus sueños, no dejes que el enemigo te los robe. Y esta ave decidió volar por sus sueños, decidió lanzarse, creerle a que podía hacerlo. Es limitación lo que podemos ver en un animalito, pero es parte de la creación de Dios y muchas veces podemos estar confundidos con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones, porque limitamos a Dios. Limitamos a ese Dios que lo vemos encapsulado en una imagen, lo vemos encapsulado en algo solamente creado por el hombre, pero Dios es al infinito. No puede haber una mente carnal que pueda crear un Dios de un artífice, de algo nada más por una imagen. Tienes que levantar tus ojos y ver al infinito y ver a Dios. Puedes contar las estrellas, pues Dios las puede contar y las llama por su nombre y tiene todos tus cabellos contados. Y tiene en control nuestras vidas. Y Dios tiene cosas maravillosas para nosotros, pero tenemos que alzar nuestros ojos, levantar alas como las águilas para volar y ser libres. Quizá alguien te encapsuló y te dijo, no vales nada, no la vas a hacer. Te llenaron de negativismo tus pensamientos y pensaron que tú ya no podías hacerla, que estabas demasiado viejo. Pues dice aquí que los jóvenes se pueden fatigar, pero cuando tú renuevas tus alas, renuevas tus fuerzas en Dios, alguien más te está reforzando la fe y ese se llama Jesucristo. Alguien más, esos sueños que te lo quitaron, quizá de niña querías estudiar algo, querías hacer algo y esos sueños se vinieron. Nunca es tarde. Dios siempre es fiel. Y dice aquí que va a haber cansancio inclusive en los jóvenes. Pero cuando venimos en las fuerzas de Dios, vas a levantar alas como las águilas y vas a poder correr y no te vas a cansar. Esta manera de tipificar unas fuerzas grandes. Quizá hay gente que está en una silla de ruedas y dice, yo ya no tengo remedio. Siento que no puedo caminar, pero hay algo interior. Toda esta fuerza que te da de Dios interior. Dios te va a cambiar tu mentalidad negativa, que ese día que vas a vivir, lo vas a vivir en esperanza, confiando en Dios, determinando que el futuro tuyo lo tiene Dios, sus planes los tiene Dios. Y eso es lo que Dios quería traer para su pueblo, esperanza, para un pueblo que estaba desesperado, sin esperanza, sin fe, derrotado. Y se creía él como que ya no tenía ya deseos ni siquiera de vivir, porque el enemigo lo tenía atrapado. ¿Cuál es tu enemigo? Identifícalo. ¿Cuál ha sido tu enemigo? Número uno, puede ser el miedo. Puede ser algo que te dijeron y te lo creíste y este animalito se lo creyó. Lo trataron como lo crearon como si fuera una gallina y creía que era una gallina, pero era un águila que volaba y que extendía sus alas y podía volar arriba de la tormenta, arriba del problema. Y así mismo Dios quiere que vueles con esas águilas y que no te canses de caminar con Dios, caminando con Dios un día. Elías caminó con Dios, Enoc caminó con Dios y fue levantado en un torbellino. Y cómo Dios levanta a hombres y mujeres de Dios en altares, en oración, en fuerza. Dice, y no se van a cansar.
hay una fatiga espiritual rondando alrededor del mundo, pero Dios te quiere renovar tus fuerzas como tipificando las fuerzas que tiene una águila para impulsarse hacia arriba y volar arriba en las montañas, arriba de donde está la tormenta. Y cuando ella renueva también sus alas con su propio pico, ella empieza a picar la piedra y el pico también se renueva y lo cambia por otro nuevo, vuelve a nacer. Y las alas también se las empieza a arrancar y es doloroso. A veces las cosas van a ser dolorosas al tomar decisiones. Pero sabes una cosa, puestas en las manos de Dios, la fe, la certeza, sus cumplimientos, las decisiones están en Dios. Muchas veces nos hemos limitado porque no hemos tenido fe. Tú puedes seguir adelante. A lo mejor dices, no, pues mis planes eran esto y como que no se cumplieron. Sigue confiando en Dios. Sigue renovando tu vida en espiritual en las manos de Dios, porque Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Y al hablar de águilas, Dios tipifica una libertad completa en Dios. Dios nos ayuda, Dios nos restaura. Hay una restauración también en nosotros, porque Dios quiere renovar nuestras vidas. Esta tarde, Dios está tocando vidas. Yo sé que hay un futuro en las manos de Dios. Si sientes que tus fuerzas se han agotado, ponla en las manos del Señor. Ten fe en Dios. Confía en el Señor, tus hijos. Quizá hay un hijo rebelde. Y dices, yo pienso que este hijo ya no va a terminar en las drogas. Este hijo creo que no me obedece. ¿En qué va a parar? Y sientes que tus fuerzas, dices, he hecho lo imposible por ellos. He luchado. Mi familia, he orado. No te canses de buscar de Dios, porque dice, ¿quién midió las aguas? ¿Quién es tu creador? Alza los cielos, alza tus ojos al cielo, al Creador. Alza tus ojos a aquel que te ama y que no te deja y no te abandona. Tu Creador, Jehová de los ejércitos. Y a través del Espíritu Santo vienen los milagros. Dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando vino el Espíritu Santo a investir, a llenar la vida del creyente, ocurrió algo tremendo. Aquellos apóstoles que caminaron con Jesús y en cierta manera lo negaron y tuvieron un momento también, tuvieron miedo de lo que iba a pasar cuando Jesús iba a ser crucificado. Y Pedro lo negó 3 veces cuando Jesucristo le dijo, me vas a negar 3 veces. Ese temeroso que tenía miedo de que los demás lo pudieran entrampar y le pudiera pasar lo mismo que a Jesús, que lo llevaran a una cruz. Ese mismo Pedro un día estaba en la puerta del templo, la hermosa, y le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, sé sano. Fue investido por medio del Espíritu Santo y Dios empezó a hablar a la vida de este hombre, Pedro, que cuando vino el Espíritu Santo y lo llenó de su presencia, vino una fuerza de Dios en su vida, porque dice que inclusive las personas dijeron, están borrachos, ¿qué es lo que tienen? Empezaron a hablar nuevas lenguas y vino el Espíritu Santo como un viento recio que invadió toda la casa donde estaban ellos congregados, donde estaban ellos esperando, donde estaban orando. Cuando tú estás orando, cosas grandes suceden, milagros suceden a través de la oración. La oración es poderosa, es tocar el corazón de Dios. Y nos ha dado un arma tan poderosa que es el Espíritu Santo. Y es por medio de Jesús. Y dice ahí que vino esto y empezó Pedro a hablar de Jesús, donde hizo un discurso donde se convirtieron a más de 3,000 personas. Pero dice que hablaba y con denuedo, con valentía, con fuerza. Por eso dice, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Y el poder era de Dios y les hablaba a aquellos que lo podían matar cuando antes, que no tenía la fuerza de ese investimiento del Espíritu Santo, tenía miedo, tenía temor. Pero Dios lo llenó, lo invistió y le cambió su corazón de alegría, de gozo, de paz a través del Espíritu Santo, porque Él dijo, ahora no soy yo, sino es Dios en mí el que habla.
Y cuando Dios es en ti, el Espíritu de Dios se empieza a mover con gran poder. Y las armas que antes tú pensabas que eran poderosas, esas armas no son tan poderosas, porque Él nos da una arma más poderosa que se llama el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu tiene poder porque es la presencia de Dios que está en ti. Y la presencia de Dios sí está contigo. Y Él abre puertas que nadie puede cerrar. Él da fuerzas al que no tiene cansado. Dice, levantarás alas como las águilas. ¿Quién puede dar esas fuerzas? ¿Quién puede medir las aguas con el hueco de su mano? ¿En quién has creído? Hoy es un Dios que está hablando, un Dios poderoso, no es un diosito, es el Jehová Shalom, el Dios de paz, Jehová Jireh, mi ayudador, Jehová Rafa, quien te sustenta, tu proveedor. Es el Dios que todo lo puede. Por eso dijo, varones, hermanos, os puede decir, líbreme del patriarca David que murió y fue sepultado. Pero habla aquí, dice, al oír estos que hicieron ellos, cuando les presenta, dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hablaba de Jesucristo. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para que todos que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con cosas muchas, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ser salvos de la perversa generación. Así que la vida en el Espíritu, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en fe, perseverar en Dios, no dejarte vencer. Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Vamos a orar que esas fuerzas de Dios estén hoy contigo. Padre, yo te doy gracias primeramente, Señor, porque así como Pedro un día tuvo temor, quizás hay personas que tienen mucho temor, quizás sus fuerzas se han sentido débiles, pero tu palabra dice que tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Y esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, de hablar tu palabra, dice, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Habla de no cansarse de buscar de Dios, habla de no cansarse de confiar. Padre, en el nombre de Jesús, quita toda barrera, todo obstáculo. Habla de liberación, aquel que se siente atrapado en una jaula y donde no puede volar más alto en esas sueños y visiones que tú le has dado. Padre, en el nombre de Jesús, dale la libertad. Habla de una salvación. Y habla de una liberación completa en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Dios, rompe, Señor, todo dominio y poder del enemigo en el nombre de Jesús. Destruye poderes de las tinieblas, aquellos que están atrapados y que están por una puerta abierta, pero no la pueden ver, no pueden ver la luz de Jesucristo. Quita venda de los ojos, Señor. Abre caminos de bendición. Da fuerzas al que no tiene ninguna en tu poder, que se conviertan a ti, Padre, convertidos, decía Pedro, que puedan confiar en ti. Dale las fuerzas como de búfalo. Dale tu presencia, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús declaramos, Padre, cielos abiertos. Declaramos provisión. Declaramos que tú levantas a estos que están caídos, que se han sentido con las alas rotas, con tanto dolor, con tanto sufrimiento. Se sienten agotados, pero hoy tú das fuerzas al que no tiene ninguna. Levantarán alas como las águilas y verán, Señor, las maravillas y el poder que tú tienes. Dominio y control de todas las cosas en sus vidas, en sus hogares. Declaro milagros, prodigios, bendición en tu pueblo, en las naciones, en los presidentes. Padre, levanta, Señor, un gobierno de Dios, un avivamiento de Dios. Una presencia del Espíritu Santo que se mueva, que se pasee en los corazones. Destruyas todo aquello que no glorifica tu nombre, Padre.
Declaramos, Padre, un poder de Dios, una unción y una presencia de Dios que llena nuestras familias, nuestros hijos, nuestras generaciones, para honra y gloria y alabanza. Y a ti te doy exalto, toda la exaltación, toda la gloria, alabanza para nuestro Dios Jesucristo. Dios nuestro eterno es, al cual oyes por medio de la voz del Espíritu Santo. Gracias, Jesús, en tu nombre se hacen todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Qué gusto. Jessica, que te bendiga el Señor. Mi familia, que amo el amor de Cristo. Todos los que se van a ver este video, declaramos victoria, declaramos fuerza de Dios. Dios te bendiga. Y todos los que se han visto y verán este video, que Jehová te bendiga y te guarde y te dé esas fuerzas, porque Dios da nuevas fuerzas y eres una águila en el Señor. Una águila a través de Jesucristo, nuevas fuerzas que han venido de Jehová, y que nadie te robe la bendición del Señor. Nos vemos el próximo domingo. Voy a estar aquí en el área de Wyoming. Por estos días que voy a estar transmitiendo en vivo a las 2 de la tarde en el tiempo de allá y hora de aquí a la 1 de la tarde, pero después volveremos al horario normal. Dios los bendiga. Pasen estos videos. Es gran bendición que seamos usados para bendición, que otros puedan ver las grandezas y las riquezas de Dios a través de la palabra del Señor. Los amo en el amor de Cristo. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.